Veamos el ejercicio 1 y 2 del documento Monotonía y curvatura 3. Nos pide determinar los máximos y mínimos de las siguientes funciones. La primera de ellas, x por logaritmo neperiano de x. Antes de nada, determinamos el dominio de la función. Nos fijamos que la función f de x está formada por el producto de estas dos funciones, una potencial y otra logarítmica. La potencial está definida en todo R, pero la logarítmica solamente está definida para todos los valores de x estrictamente positivos, puesto que sabemos que el argumento de una función logarítmica tiene que ser siempre positivo y distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de la función es de 0 a infinito. Como nos piden calcular máximos y mínimos, derivamos la función e igualamos a 0, para hallar los puntos singulares, potenciales, extremos relativos o puntos de inflexión. Derivo la función y me queda el logaritmo neperiano de x más 1. Igual a 0 esa expresión analítica y resuelvo la ecuación. Me queda el logaritmo neperiano de x igual a menos 1. Resuelvo esta ecuación recurriendo a la definición de logaritmo. El menos 1 es el exponente al que hay que elevar el número e de la base de este logaritmo para que me dé x. Por lo tanto, x es igual a e elevado a menos 1. En esta cisa, la función tiene un punto singular, porque me anula la primera derivada de la función. Para ver la naturaleza de ese punto singular, estudiamos el signo de la primera derivada a los lados de esta cisa. El dominio de la función del enunciado es de 0 a infinito. E introducimos, o colocamos, la cisa de ese punto singular, lo cual nos determina dos intervalos, en los que hay que estudiar el signo de esta función derivada. La función derivada en el primer intervalo tiene signo negativo, lo cual me quiere decir que la función del enunciado es decreciente. Analizo el signo de la primera derivada en el otro intervalo, a la derecha de la cisa x igual a e elevado a menos 1, y me sale que ese signo es positivo, lo que significa que la función es creciente, puesto que en x igual a e elevado a menos 1 tengo un punto singular, y dado que a izquierda la función decrece y a derecha crece, tengo un extremo relativo que es mínimo relativo. Otra manera de comprobar que en esta cisa de un punto singular existe un mínimo consiste en recurrir a la segunda derivada. Si yo derivo esta expresión otra vez, logaritmo neperiano de x más 1, obtengo que la expresión de la segunda derivada es 1 partido x. La segunda derivada la evalúo en esta cisa del punto singular y obtengo el número e. Como resultado, el número e. Distinto de 0, por lo tanto ya no puede ser punto de inflexión, pero al salir positivo y distinto de 0, sé que en esta acisa x igual a e elevado a menos 1 tengo un mínimo relativo, lo cual concuerda con la comprobación que hemos visto antes. A continuación estudio la imagen de la función en esa cisa del mínimo relativo para calcular la ordenada de ese punto en el que existe un mínimo relativo. Calculo la imagen en e elevado a menos 1 y sustituyendo en la función del enunciado por e elevado a menos 1, obtengo menos 1 partido e. Esta es la ordenada del mínimo relativo. Es decir, las coordenadas del punto mínimo relativo serían estas dos. La cisa 1 partido e, que es el e elevado a menos 1, y como ordenada menos 1 partido e. Son las coordenadas del punto de la gráfica de la función en la que existe un mínimo relativo. De cara a completar el ejercicio, si nos pidiesen representar la función,
una de las cosas que habría que hacer es estudiar el comportamiento de la función cuando la variable independiente tiende a los extremos del intervalo de dominio de definición. El dominio de definición es de 0 a infinito. Pues vamos a estudiar el comportamiento de la función cuando la x tiende a 0 por la derecha y cuando x tiende a infinito positivo. Cuando x tiende a 0 por la derecha, valoramos el comportamiento de la función. Hago el límite. Me sale una indeterminación al sustituir la x por 0 y al hacer el logaritmo de 0 por la derecha, que es menos infinito. Y para deshacer esta indeterminación, lo que hago es invertir una de las funciones, la más sencilla, y pasarla al denominador dividiendo. Con esto deshago este tipo de indeterminación. Y me quedará otra de tipo menos infinito partido infinito, sobre la que puedo aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital, derivando numerador y denominador, simplifico las dos expresiones que me quedan, y me queda aquí el límite de menos x de esta función cuando x tiende a 0 por la derecha. Sustituyo y concluimos que la función tiende a 0 pero por debajo. Es decir, que la función cuando la x tiende a 0 por la derecha se acerca a 0, al valor 0 de ordenadas, pero por abajo. Estudio el comportamiento de la función cuando x tiende a más infinito, sustituyendo las x por más infinito, me queda más infinito, logaritmo de más infinito es infinito y el producto de los dos infinitos sale más infinito. Lo cual significa que la función tiene una rama infinita cuando x tiende a más infinito. Tiende a infinito positivo cuando la x tiende a más infinito. Finalmente, por completar algo más el ejercicio, calculamos el punto de corte con el eje x de la función. Igualamos la función a 0 para hallar ese punto de corte con el eje x. Recordad que cualquier punto del eje x tiene la ordenada siempre nula. De ahí que la ordenada que me la proporciona la función la tengo que igualar a 0. La función la iguala a 0, resuelvo la ecuación y me salen dos soluciones. Una x igual a 0, que no pertenece al dominio de la función, puesto que hemos dicho que es de 0 a infinito, pero abierto en 0. E igualando el otro factor de esta ecuación, logaritmo neperiano de x a 0, que aplicando la definición de logaritmo, 0 es el exponente al que hay que elevar la base para que me dé x será igual a e elevado a 0, y e elevado a 0 es 1, por lo tanto x vale igual a 1. Sería la otra solución de la ecuación, que esta sí está incluida en el dominio, por lo tanto la única solución válida de cara a estudiar el comportamiento de la función, o representar su gráfica, será x igual a 1. Me está diciendo que en el punto de abscisa x igual a 1 y ordenada 0, en el 1, 0, la función corta el eje x. Y aquí tengo un pequeño dibujo en el que podemos ver los resultados que acabamos de calcular. El mínimo está en el 1 partido e de abscisa, que estaría más o menos por aquí. La función, cuando nos acercamos, cuando las abscisas se acercan a 0 por la derecha, la función tiende a 0 por abajo. De ahí que aquí nos saliera un 0 por abajo, con exponente negativo. Cuando la variable independiente tiende a más infinito, la función también tiende a más infinito. Cuando la x tiende a más infinito, la función también se dispara hacia más infinito. Esto se denomina una rama infinita. Y el punto de corte que hemos hallado aquí, el 1, 0, sería este. En 1, 0, la función corta al eje x. Estos cuatro datos, el mínimo, punto de corte, rama infinita y el comportamiento de la función alrededor, o más bien alrededor, a la derecha del 0, de la función, nos dan pistas a la hora de representar la función. La siguiente expresión que nos dan aquí, la siguiente función, de la que nos piden también calcular máximos y mínimos,
es esta de aquí. F de x igual al número e elevado a menos x al cuadrado. Esta es una función exponencial definida en todo R. Puesto que el exponente no plantea ningún problema, es un polinomio, es una función polinómica, una función potencial que está definida en todo R. El exponente está definido en todo R y las exponenciales, si el exponente está definido para todo R, también están definidas en todo R. El dominio, por tanto, de la función es todo R. Nos piden máximos y mínimos, pues lo que hacemos es derivar e igualar a 0. Derivo la función exponencial, que la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, y la derivada del exponente es menos 2x. Igualo toda esta expresión a 0, y la única solución será x igual a 0, que la obtengo de este factor igualándolo a 0, puesto que la exponencial nunca puede ser 0. La cisa del punto singular para esta función la hemos encontrado en x igual a 0. Me anula la primera derivada. Estudiamos el signo de la primera derivada a los lados de esta cisa, y dado que el dominio era desde menos infinito a infinito, e introducimos o incluimos o partimos el dominio en la cisa x igual a 0 porque es ahí donde tengo el punto singular. Estudio el signo de la primera derivada en este intervalo, es decir, a la izquierda de x igual a 0, y estudio el signo de la primera derivada en el segundo intervalo, a la derecha de x igual a 0. A la derecha de x igual a 0 me sale signo negativo, lo cual significa que la función decrece, y a la izquierda me sale positivo, lo cual significa que la función crece. Por lo tanto, puesto que crece a izquierda y decrece a derecha, tendré un extremo relativo máximo en x igual a 0. Calculo la imagen de la función en esta cisa, donde tengo un máximo, y sale 1. Por lo tanto, en el punto de coordenadas 0, 1 de la gráfica, tengo un máximo relativo. La representación gráfica de esta función sería esta de aquí, y vemos evidentemente que en 0, 1, en ese punto de coordenadas 0, 1, que pertenece a la gráfica, tengo un máximo relativo.